Pero hoy vamos a hablar sobre Madame Roland. Así que situémonos en Francia a fines del siglo XVIII y preparémonos porque Madame Roland es una muchacha muy curiosa. Y a lo mejor no nos interesa tanto Madame Roland. Este secreto tienen algunas de estas charlas, como algunas que, como Madame Roland, tienen alguna mezcla entre lo espiritual y lo carnal. Se llamaba esta chica Marie-Jeanne Philippon y había nacido en el año 1754. Su padre se llamaba Pierre y era grabador. Trabajaba en un sótano ahí en la isla de la Cité, en el centro mismo de París. Un día, cuando Marie tenía 9 años, la sorprendió leyendo en medio de una misa las vidas ilustradas de Plutarco. Serían las vidas paralelas en cualquier caso. ¿No es cierto? Pero bueno, le habrá parecido al tipo que después de todo era grabador que el libro se llamaba Las vidas ilustradas. Además estaba en misa, no era cuestión de andar fijándose qué era lo que estaba leyendo la mina. Probablemente eran las vidas paralelas, pero el grabador suele confundir el paralelismo con la ilustración. Y mucha gente también, mucha gente que tiene un espíritu simétrico. La solapa del libro dice correspondía, sin embargo, a una Biblia, lo cual es probable que haya dado lugar a ese error del amigo grabador. A los 10 años, Marie no jugaba como las demás chicas. Ya había leído las guerras civiles de Apiano, varios tratados de heráldica, un ensayo sobre el teatro turco. Mira vos, es mentira, no hay ensayos sobre el teatro turco. Este es otro cuento del grabador. Y los comentarios de César, que debían ser, me imagino yo, los comentarios de las guerras de las Galias. A los 16 resultó ser una de las muchachas, a pesar de todo esto, ¿no? Resultó ser una de las muchachas más atractivas de la isla de la Cité, que es aquella pequeña isla que está en el centro de París, donde está justamente la Catedral de Notre Dame. Los cronistas dicen, vamos a ver lo que dicen los cronistas, que son personas más bien babosas en la descripción. Dicen que era bellísima, de bonito busto, caderas bien hechas y mirada expresiva. Es solamente... La descripción es pobre, pero de todos modos atrae. Uno tiene ganas de encontrarse con una persona de bonito busto, caderas bien hechas y mirada expresiva y bellísima. Aunque la amplitud de esta descripción cabe a casi todo el género humano. Más atrae esto. Dice que era el sueño secreto de todos los hombres del barrio y ahí me está gustando más. En 1770, su padre empezó a recibir peticiones de mano. Para la niña, no para él, me imagino. Sí. Porque el padre era grabador y además se equivocaba los títulos de los libros, así que no creo que fuera muy atractivo que dijera. La primera vez, Marie se rió a carcajadas. Digo, la primera vez que recibió una petición de mano. Y después dijo, contéstale a ese señor que no quiero dejar mis libros por un hombre. Repito, que no quiero dejar mis libros por un hombre. Parece que Marie-Jeanne sentía repulsión por los deseos que provocaba y consideraba el matrimonio como la unión de dos espíritus cultos donde se pudiera compartir el amor a Plutarco o a Voltaire. Redactó entonces una especie de declaración que su padre tuvo que copiar para desanimar a los pretendientes. Todos ellos se desanimaban, efectivamente, cuando leían que para amar a Marie, los placeres carnales debían ser olvidados. Usted se presentaba a pedir la mano de Marie y el grabador le decía, mire, sepa que los placeres carnales deberán olvidarse en cualquier relación que fuere con Marie. Mientras tanto, la muchacha trabó amistad con señores aristócratas y cultos, a los que erróneamente consideraba inofensivos. Una noche pudo darse cuenta de que también la gente de espíritu refinado tiene debilidades, si usted le quiere llamar así. Ocurrió que uno de sus amigos, un amigo
cultos y poéticos, le puso una mano en el escote mientras hablaban de Rousseau. La tipa empezó a hablar de Rousseau y el niato le metió la mano en el escote, mientras hacía que sí con la cabeza. Que es la mejor manera de ponerle la mano en el escote a una señora que insiste en hablar de Rousseau. Claro, aquí parece que el desubicado fuera el hombre, este individuo que le pone la mano en el escote mientras ella hablaba de Rousseau. No podríamos ponerlo de otra manera. El tipo le pone la mano en el escote y la mina sigue hablando de Rousseau. Parece más razonable decirlo así. De todos modos, parece que concentrada en la filosofía, la chica no se daba cuenta de que sus interlocutores se ponían como locos. En 1776, un hombre llamó a la puerta del señor Philippot. Se llamaba este hombre Jean-Marie Roland. Era inspector de manufacturas. Le Cochon. Y había aprovechado un viaje a París para conocer a Marie, de quien todo el mundo hablaba, ¿no? Según las crónicas, Roland se presentó y empezó a mirarla, la evaluó y después empezó a dudar a ver si era verdaderamente más interesante la erudición de la joven o el sobresaliente gusto que apuntaba por debajo del chal. La cuestión fue que el inspector terminó declarándole su amor mediante frases de Ovidio, que es un autor bastante adecuado. Y ella lo aceptó. Repito, ella lo aceptó. Y se casaron en 1780. Dicen que ella estaba en la gloria debido a aquella unión de dos espíritus. Pero a la noche se desilusionó. En el momento en que iba a empezar un discurso sobre Eloísa, Roland se le tiró encima. Con el pretexto de que era la noche de boda. Marie se quedó extrañadísima al comprobar que todos los bellos poemas que él le había leído en realidad solo habían sido para lograr la consumación de un acto que para ella era grotesco. Pasaron años de un matrimonio tenso, difícil. Cada día era una prueba. El hombre debía realizar proezas poéticas para lograr acostarse con su propia mujer. No está mal después de todo. Cuando llegó la revolución, inmediatamente Madame Roland pensó que debía colaborar con hombres que ella consideraba grandes eruditos y virtuosos. Roland había sido elegido miembro de la municipalidad de Lyon y ella se unió a la vanguardia revolucionaria. Febrero de 1791, Roland fue designado delegado en la Asamblea Constituyente, ella lo siguió y empezó a escribirle los discursos. Vos andá a la asamblea, dijo la mina, que yo te escribo los discursos. Todos los miembros de la asamblea comenzaron a adorar a la muchacha, ¿no? Porque era muy hermosa. Así que no tardó en tener admiradores, pero también enemigos. En marzo de 1792, el general Dumouriez fue el encargado de formar un ministerio. Lo iban a nombrar a Danton ministro del Interior, pero algunos, que estaban muy seducidos por los encantos de Marie, intervinieron. Y en realidad instalaron en el ministerio a Roland y a ella. Ella se hizo cargo de todas las decisiones. Lo pusieron al tipo porque estaba casado con ella, porque les gustaba eso. Ella empezó a decidir, quiso aliarse con Robespierre. Marie creía en el poder absoluto de su belleza, estaba convencida de ello y quería utilizarla de un modo político, Pero cometió el error de exponer su encanto sin mesura, casi con violencia. Pensó que, por ejemplo, un solo encuentro con Robespierre iba a dejar al incorruptible tendido a sus pies, pero fue un error. Los encantos de Marie fallaron. Así que bueno, Robespierre la acusó a ella y a sus amigos de sospechosas maquinaciones con la corte, la sacó de su despacho prácticamente a patadas, En verdad, la chica en poco tiempo se había ganado el odio de Danton por sacarle el ministerio y el de Robespierre por haber intentado seducir. Los hombres que no
que no son sensibles al encanto de una mujer suelen enojarse mucho cuando esta clase de mujeres quiere seducir, que es como si los pusiera en evidencia. Y pasa algo en el sentido contrario también. Las mujeres que no alcanzan a seducir a un hombre lo aborrecen por el resto de su vida. Entonces, naturalmente se había instalado allí entre Marie y Robespierre un odio irreconciliable, pero por otra parte Robespierre no necesitaba de estas sutilezas para odiar. Para que no pensara mal de ella, la chica incitó a su esposo a que luchara contra el poder del rey. A ver, ¿contra quién puedo luchar que no sea muy riesgoso? Bueno, contra el poder del rey. Todavía estaba el rey vivito y coleando, ¿eh? Ella misma le escribió una carta a Luis XVI, una carta nada amable, y la firmó con el apellido de su esposo. El resultado fue inmediato. Al día siguiente, Roland era perseguido y odiado por toda la nobleza, ¿eh? Y fue tanta la presión que Dumouriez le sacó el ministerio redondamente. Marie pensó en sacar partido de aquella destitución. Me destituye la nobleza, me voy a hacer pasar como mártir de la causa revolucionaria. Y le dijo al marido que leyera la carta que ella misma había mandado al rey en la asamblea. Roland subió a la tribuna, leyó y el impacto fue extraordinario. La gente aplaudió, la popularidad del exministro se hizo tan grande que a partir de ese momento todos pensaron incluso en acabar nomás con Luis XVI, influidos por aquella tremenda carta que había escrito Marie. Al poco tiempo se logró la restitución del marido en el cargo de ministro, pero la verdad fue que muchos revolucionarios, enterados de la jugada, ya comenzaron a odiar a Marie cada vez más. Empezaron las disputas, ya entre los revolucionarios, sabe usted, se gestó aquella cosa de los que eran más piadosos y los que lo eran menos, los que estaban molestos por los horrores de la guillotina. En fin, Danton estaba en contra de Madame Roland, la llamaba revolucionaria de salón y prostituta descolorida. En fin, todas las noches los girondinos, para quienes Marie era todavía la encarnación del genio de la revolución, recibían de ella instrucciones, las tácticas, las consignas. Allí estaban Louvet, Brissot, había uno entre ellos, Leonard Bissot, se llamaba, que escuchaba a la mujer fascinado, ¿no? Sin sacarle los ojos de encima. A veces las consignas que ella pasaba eran muy, muy simples, muy sencillas, muy vulgares. Pero Leonard Bissot miraba como si estuviera oyendo revelaciones. En realidad estaba locamente enamorado. Y ella trataba a Bissot con ternura, con mucha ternura. Bueno, tanta ternura que un día se hicieron amantes. Yo, ¿cómo es esto? Uno trata a un diputado con ternura y cuando quiere acordar lo tiene metido en su cama. Porque así son los diputados. Bueno, un día Danton se incorporó en la asamblea y dijo: necesitamos ministros que vean por otros ojos, además de los de su esposa. Lo decían por Roland. Marie se enojó, empezó un gran odio, y de ese odio nació la instigación de Marie a Roland para que cometiera toda clase de errores. El odio es un pésimo consejero político. En un momento hubo elecciones, y como estas elecciones habían tenido lugar bajo la influencia de Roland, todos los puestos fueron para los girondinos. Después del triunfo, Marie dio un festejo en la casa. Parece que la emoción la turbó, y tomó unas rosas que había encima de la mesa, las arrojó sobre los invitados, empezó a dar calurosos besos a todos porque había ganado las elecciones, y ahí estaba Lantinat y Barbourou, que estaban también enamorados de ella, y se creyeron que la velada iba a terminar en una fantástica orgía. Imagínense, ganamos las elecciones, la mina empieza a tirar rosas y a repartir besos. ¿En qué va a terminar la velada? En una orgía, dijeron los tipos. Pero nada de esto sucedió y los tipos se fueron a sus casas muy decepcionados. No hay peor decepción de la que se va de una festichola cualunque, la cual pensó que iba a ser una orgía. Uno va preparado y le convidan 3 empanadas. Las cosas se complicaron para el matrimonio Roland y para los girondinos.
Marat aseguraba que un moderado no era republicano, que había que apartarlos. A finales de 1792 acusaron a Marie de conspirar en favor de la restauración. Y en la convención se escuchaban cosas así: la tierna media naranja del virtuoso Roland lleva a Francia a la ruina. Bueno, todos esos. El caso es que para desbancarla, sus enemigos políticos empezaron a denunciarla por cosas que no tenían nada que ver con la política. Por ejemplo, los amores con el diputado Leonard Vissot. Lo hicieron por medio de una carta pública. Es difícil, ¿me imaginás? Una carta pública diciendo: fulana, la mina esta anda con Leonard Vissot. Y Roland, ante el escándalo, renunció. El ministro, imagínense, el tipo ministro, alguien publica una carta que dice: ¡eh! Así empezaba, ¿no? Dice, la mujer del ministro Roland anda con el diputado Vissot. Lo primero que hizo el ministro Roland, dice: yo renuncio. Muy bien. Después de renunciar, llamó a su mujer y ella le confesó todo. Dice: la verdad que sí, dice, ando con el diputado Vissot. Y él le habrá dicho: pero ¿cómo? ¿No era que a vos estas cosas del cuerpo te importaban poco? Bueno, dice la misma. De todos modos, el amigo Roland le ofreció la libertad de casarse con su amante, se portó como un caballero, y ella decidió quedarse junto a Roland. Dice: no, si vos me permitís, yo me voy a quedar con vos. Bueno, dijo el tipo. Pero sucedió algo, ¿no? Imagínense, aquí está el triángulo. La mina anda con el diputado. Le dicen al ministro que la mina anda con el diputado y el ministro dice: bueno, quédate conmigo, y se arreglan. ¿Quién queda pedaleando en el aire? El diputado. Y Vissot, desesperado, empezó a hacer cosas para que le fuera peor, como suele hacer uno ante los malos amores. Insultó a Marat, a Robespierre, exigió la detención de las masacres y el resultado fue desastroso. El 30 de mayo de 1793, Robespierre hizo detener a 21 diputados girondinos. Al día siguiente, Vissot, que había logrado esconderse, abandonó París. Roland se refugió en Rouen y sola en la capital, Madame Roland esperó que la detuvieran y efectivamente la detuvieron. 2 semanas después de María Antonieta, Madame Roland fue llevada a la guillotina. Era el 8 de noviembre de 1793. Al saber la muerte de Marie, Roland, el marido, estaba escondido, salió del escondite, se fue al bosque, ató su espada a un árbol y se tiró sobre la espada. Se mató, se hundió la espada en el corazón. Y cuando Vissot se enteró de la muerte de quien llamaba la reina de los girondinos, también se suicidó en un bosque de Medoc. 8 días más tarde encontraron su cuerpo devorado por los lobos. Impresionante. Esto que parecía... Fíjese, esto es lo raro, ¿no?, de esta historia. Si usted le hablan de una mujer que no tiene mucho interés por el amor físico, que más bien prefiere poetas que le estén hablando durante toda la noche, y si aquí es muy difícil que se produzca una tragedia, y sin embargo, mirá dónde viene a saltar. Una tragedia que estalla más por motivos políticos que pasionales, pero se van mezclando la política y la pasión. Y todo termina de una manera absolutamente imprevisible. Los 3 muertos en poquísimos días. Esto es lo que suele ocurrir cuando el odio se entrevera en estas cosas. Y aquí está el odio por debajo de todo. Y es el último comentario político. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, yo creo que a las 3 víctimas, que a lo mejor eran buena gente, no parecen tan mal gente. De hecho, Roland, como usted dijo, se portó como un caballero. Como un caballero. Pero las 3 víctimas de aquella locura, ella, por ahí maravillosa locura desde un punto de vista, pero que estaba contaminada por el odio. Entonces, a Marie Roland, a su esposo, el final Roland, y al diputado Leonard Vissot. Pero aquí me parece que hay
tres estímulos fortísimos a los cuales rendir también homenaje. El primero podría ser el amor, quizá el menos fuerte en este caso. A lo mejor el más enamorado de todos era el diputado Bissot. El segundo estímulo es la política, es la revolución. Quizá el más fuerte, y que desata los odios. Y el tercero, que aparece al principio en la chica, y que aparece más precozmente, es el arte, es la poesía, es el espíritu. Lo que primero seduce a esta muchacha, de los hombres o de quien fuere, es la belleza del pensamiento, la poesía. Después viene la revolución y el amor es casi como algo secundario, pero son tres estímulos sobre los que descansa esta trágica historia. Y entonces, para ilustrarla, hemos elegido un tango que parece referirse en su título a tres estímulos. Digo que parece, y en realidad se refiere a tres estímulos, como que el autor de este tango, cuando lo hizo también, pensó que había tenido tres esperanzas, y que se parecían a estas esperanzas que hemos mencionado. Porque eran el amor, eran la madre, que es la que no se parece, y eran también la revolución. Y Sépolo pensó en esas tres esperanzas, dicen, cuando compuso este tango. De manera que, dedicado a estas tres víctimas, y en virtud de estos tres pilares que sostienen la historia, vamos a escuchar a Jorge Vidal cantar Tres esperanzas, y después de todo no está mal, sea en el orden que fuere, creer en el arte, en el amor y en un sueño de justicia. Adelante, don Jorge, cante nomás.